Eh, Problema, entonces, decía recién problema 10, que son los dos ejemplos de variables cuantitativas continuas, que uno trabaja con los datos agrupados en intervalos, como pasaba con el 9 también. Entonces, había que, bueno, armar la tabla de frecuencias. Tienen que abrir también la primera parte, así tenemos bien cómo estaban originalmente los datos. Ejemplo 2.5 estaban los 80 datos, en principio así. Tenemos el diagrama tallo y hoja. Y el histograma ya estaba hecho, tomando a ver cómo están hechos estos intervalos. Acá tenemos algunos datos abajo solamente en este histograma. Pero ¿cómo estaría armado acá los intervalos? O sea, la forma mejor que queda para el histograma es poner los límites de los intervalos, dónde empieza y dónde termina. Acá estaría el 100, ¿no es cierto? Entonces, esto está hecho de amplitud 20, sería desde 70 a 90, el primer intervalo, de 90 a 110, y así, bueno, 110, 130, hasta 230, 250, el último intervalo, con las frecuencias. Eso, así quedarían entonces todos estos datos, los 80 datos, agrupados en intervalos. Acá ya lo estamos viendo, digamos, cómo queda agrupado y graficado toda la distribución de frecuencias. Esto era el 2.5. El 2.4 tenemos acá armada la tabla. Acá empieza el ejemplo. 2.4. Están los datos, los 30 datos de esta variable continua. Están armados bueno, primero está explicado el diagrama de tallo y hoja y después armados los intervalos de amplitud, sería 12 cada intervalo, y la frecuencia acá, ahí, la frecuencia de cada intervalo. Entonces, el problema nos pedía, a partir de esa, para esos dos ejemplos, decía, bueno, media, mediana es de bioestándar, ahora vemos que es de bioestándar, interprete media, mediana, realice un diagrama de K. Bueno, entonces, básicamente es con las tablas de frecuencias, la medida, digamos, bueno, hay que sacar la media, la mediana, y después también los cuartiles para hacer el diagrama de caja. Bueno, para obtener la media ya vimos recién cómo hacíamos con el otro ejemplo, donde tomábamos el punto medio. En estos dos ejemplos, como tenemos dato por dato, podríamos también calcular la media sumando todos los datos y dividiendo por el total. Yo recién les mostraba, teníamos todos los datos uno por uno. Por ejemplo, acá tenemos para el ejemplo 2.4, yo puedo sumar todos estos datos uno por uno, dividir por el total, y si no, directamente desde la tabla de frecuencia, que lo mostraba recién. Cada punto medio por su frecuencia, y obtenemos la media, 113,8. Mediana 109. ¿Dónde lo miramos? Acá que pasa el 50%, 0,57, entonces que acá está marcado en amarillo, digamos, bueno, la mediana 109. Para el cuartil 1 hay que mirar cuando se pasa a 0,25, entonces 97, y para el cuartil 3, 121. Y ahí están sacadas entonces los cuartiles y la mediana, 109.
mínimo 80, máximo 151. Acá, máximo 151 del último intervalo, mínimo 80, bueno, o 79 se puede tomar ahí. Bueno, después con las medidas estas, los cuartiles más la mediana, mínimo y máximo, se puede hacer el diagrama de caja, que también lo vimos en un ejemplo, que era una de las cosas que pedía. En el último ítem realice el diagrama de caja, obteniéndolos directamente desde acá, no ordenando todos los datos, dato por dato, sino ya con la tabla de frecuencias. Bueno, media y mediana, vimos recién cómo se obtenía. Interpretación también la hice para el problema 9, bueno, similar es para este problema, o sea, el problema 9 que era con el ejemplo anterior, bueno. Es decir, la mediana, sabemos que la mitad de los datos son menores o iguales a ese dato. En este caso era 109 metros cuadrados. Entonces, esto creo que era la superficie cubierta de las casas. Entonces, bueno, la mitad de las casas tienen una superficie cubierta de 109 metros o menos. La otra mitad tiene, obviamente, mayor o mayor o igual a 109 metros cuadrados. Bien. Y ahora vamos a seguir con las medidas de dispersión y por ahí terminamos de ver un poco más, algo más de estos problemas. Y el 11, este se podía hacer el ítem A, porque habíamos visto lo que era el diagrama de caja y los histogramas. ¿Alguien lo hizo al 11? El 11A más que nada. Yo, profe. O sea, tenemos 5 histogramas y 5 diagramas de caja, que serían, digamos, de 5 distribuciones, es decir, cada diagrama de caja se corresponde con uno de los histogramas. Vemos 2 histogramas simétricos, el D y el E. Bueno, y hay 2 diagramas de caja simétricos, el 3 y el 4. Hay 3 asimétricos, pero uno es asimétrico a la derecha y los otros 2 a la izquierda. Diagrama de caja lo mismo. Acá yo les decía eso de que, bueno, el valor mínimo va abajo, acá no están los datos, entonces nos damos cuenta, bueno, que estos dos son asimétricos a la izquierda y el último es asimétrico a la derecha, bueno, entonces por eso uno puede relacionar. Bueno, a ver, ahí que me decías que lo había resuelto. A ver, ¿cómo queda? Vamos a empezar por el A. ¿Con cuál se relaciona? ¿Con cuál diagrama de caja? Lo relacioné con el 5. Con el 5. Que si ustedes se fijan, ese sería como el más fácil, creo, porque es el único simétrico a la derecha. Entonces, el 5 es el único diagrama de caja simétrico a la derecha. Esos puntitos serían como valores atípicos. Que marca cuando uno hace con algún software el diagrama de caja, ya directamente nos marca cuando hay un valor que se considera atípico, lo marca como un punto aparte, ahí separado. El B y el C son asimétricos a la izquierda. Bueno, y acá entonces ya nos vamos directamente al 1 y al 2. Vos, por ejemplo, ¿cuál relacionaste? ¿El B con cuál? El B con el 2. Con el 2. Seguramente habrás tenido en cuenta que esa columnita que se ve ahí separada sería como ese punto que se ve acá abajo. Podemos relacionar como que, en este caso, en el B está más agrupado a la derecha, acá, y después tenés muy poquitos datos acá a la izquierda, entonces ese separado. Bueno, de todos modos, no hay mucha diferencia entre B y C, ni entre 1 y 2. Los dos son asimétricos a la izquierda, entonces es más sutil ahí la diferencia. Uno podría asociar el B con el 2 y el C con el 1. Y después tenemos D y E, que son los dos simétricos, pero son muy diferentes una distribución y la otra. En la D está la mayor frecuencia, los datos están más
agrupados cerca del centro, en el medio, hay más frecuencia en el medio. Y pocos datos acá separados a los costados. Mientras que en E están la mayoría de los datos a los costados y pocos datos en el medio, en el centro. Esto sería como bimodal, como que hay dos modas acá a los costados, pero bueno. Los dos son simétricos, pero con formas muy diferentes. Entonces, esto me puede responder el que lo hizo o alguien que lo está viendo ahora también, si podría decirme cuál de los dos diagramas de caja, que son el 3 y el 4, se relaciona con la D, con el histograma D. El 4. El 3. El El 3. 3, profe, ¿no? Ahí está, bueno, el 4 era el que lo El había 3. resuelto, ¿no? Acá hay algunas respuestas en el chat. Yo creo que el 4 y otro el 3. Bueno, a ver. Los que dicen el 3, ¿por qué sería? Alguien que me pueda decir por qué ve el 3 y no el 4 que se relaciona con el D. Yo creo que el 3, profe, porque los valores están concentrados más cerca de la media, la mediana. Claro, al ver la caja acá más chica, vemos que están más apretados, más concentrados en el medio. Los cuartiles están más cerca de la mediana. Cuartil 3 y 1. La caja Claro. más chiquita significa que están más apretados en el medio de los datos. Por eso D va con 3. Y el 4, que tiene la caja más grande, significa que están más separados los datos. Básicamente eso. O sea, y el cuartil 3, por ejemplo, está más cerca del máximo. Y el cuartil 1 más cerca del mínimo. Entonces, en E pasa eso. Como están agrupados los costados, el cuartil 1 queda por acá, más cerca del mínimo. El cuartil 3 queda más cerca del máximo. E va con 4. Bien, el que no lo hizo, bueno, después lo mira más en detalle, porque esto está bueno para terminar de entender bien cómo todas estas cuestiones del diagrama de caja, que me están mostrando ahí los cuartiles. Bien. Después, bueno, hacen preguntas del desvío estándar y algunas cosas más. Esto también tiene que ver con la media y la mediana, uno lo podría responder, que decía el ítem D, para ver bien cómo bueno, decían los histogramas A, B y C indique en cada caso cuál de las dos medidas de tendencia central, media y mediana, es mayor. No compare estas medidas entre distintos grupos, o sea, se refiere a, en el mismo grupo, comparar una medida con la otra, no entre un grupo y otro. Entonces, por ejemplo, yo agarro A. En A, ¿qué relación habría entre la media y la mediana? Que es asimétrico a la derecha. ¿Cuál sería mayor, digamos? La mediana no la tira para un costado. ¿Cuál es la medida que se ve influenciada por estos valores de acá más alejados a la derecha? La mediana. La media, no la mediana. La media, que es el promedio. Acuérdense que la que se ve para estos valores alejados es el promedio, porque es la que suma todos los datos. Entonces, cuando yo sumo estos valores que están acá, hace que sea más grande. La mediana no le importa cuánto vale esto, es decir, sino que dice la mitad de los datos. Entonces yo podría tener esta mitad de los datos más dispersa o menos dispersa, pero la mitad de los datos queda marcado en un punto. En cambio, el promedio, como suma todos los datos, sí cambia si un dato está un poco más alejado o más cerca. Lo mismo acá en el B, que estos datos acá estén más alejados, o ese dato, hace que el promedio venga un poquito para abajo. Porque justamente cuando sumo en el promedio estos valores,
No es lo mismo que este dato esté ubicado acá, en una columna por acá, a que esté ubicado acá un poco más lejos. Hace que el promedio se vaya un poquito más abajo. Bien, entonces en B y en C, el promedio va a ser menor que la mediana. O sea, la media, o promedio, menor que la mediana. En A, al revés. La media o promedio va a ser mayor que la mediana. En D y en E van a ser iguales, porque son simétricas. O sea, la media y la mediana coinciden. Bien. Vamos a pasar segunda parte. A las medidas de dispersión, que es lo que nos falta de esta parte descriptiva. Las medidas de dispersión me dan una información completamente diferente a lo que es las medidas anteriores de posición o de tendencia central. Porque estas medidas me van a decir si el conjunto de datos tiene mucha variabilidad, también se les llama medidas de variabilidad o dispersión, o sea, si los datos difieren mucho entre sí. Entonces, esto lo podemos ver para el caso de el ejemplo 2.4, creo que era de la variable de los metros cuadrados de las casas. A ver si lo tengo, bueno, tenía a mano esto, los datos. Acá, el ejemplo 2.4. O a ver si tomo el 2.5 mejor. Que era el 2.5, no me acuerdo que era el 2.5. Como ejemplo. Bueno, podría ser este de la resistencia a la tensión. También, o sea, el otro ejemplo de la variable cuantitativa. Nosotros calculamos, por ejemplo, un promedio. Vemos la distribución acá. Tenemos el gráfico para esta variable, resistencia a la tensión. Vamos a suponer que yo quiero que estos elementos tengan una resistencia de 160. Bueno, nosotros vemos que están los datos agrupados alrededor de 160. Pero estamos viendo en este caso que hay valores muy lejos, en cierta forma. O sea, desde 80 hasta 240. Entonces, quizás uno quisiera que estén, a lo mejor que haya menos variabilidad, menos dispersión. O sea, ¿qué sería menos variabilidad, menos dispersión? Que estén todos más agrupados cerca del 160. Entonces eso es lo que me van a medir las medidas justamente de dispersión, es decir, qué tan agrupados están, qué tan dispersos están los datos, alrededor de un promedio. Y entonces la información, como yo les decía, es diferente, se complementa si se quiere. La información que me dan las medidas de tendencia central con la de dispersión. Porque la de tendencia central me va a decir alrededor de qué valor están los datos. Bueno, de 160. Supongamos que el centro está en 160. Y las otras me van a decir, bueno, ¿cuánto varían alrededor de ese valor? Si yo tengo solo la tendencia central, no sé si están cerca o lejos los datos. Sé que están centrados ahí. Pero si tengo solamente la de dispersión, voy a saber si están todos apretados o alejados entre sí, pero no alrededor de qué valor. Entonces tampoco es completa la información si tengo solamente la dispersión. Disculpen si escuchan ese ruido acá en mi casa, pero si no me llegan a entender, me avisan. Bien, entonces, ahí, esa idea que les explicaba es qué me miden esas medidas de dispersión. Bueno, ¿cuáles son las medidas? Hay una que es la más sencilla de todas, que hasta por ahí ya la nombramos, así, o ya la hemos calculado. Por ejemplo, cuando calculábamos mínimo y máximo, para hacer el diagrama de caja, si yo hago la diferencia entre el mínimo y el máximo, obtengo el rango. Y el rango es una medida de dispersión, porque me dice la distancia que hay entre los dos datos más alejados. Es decir, yo miro en el histograma, entre el mínimo acá a la izquierda, al máximo, es decir, ¿qué distancia hay? Bueno, es una cierta forma de medir la dispersión.
pero estoy tomando en cuenta nomás los dos datos de afuera, o sea, de los extremos, y no veo lo que pasa adentro, que podrían estar más agrupados en el medio o en los costados, pero entonces no deja de ser una medida de dispersión el rango, sencilla de calcular. Tenemos otra medida parecida al rango, que se llama rango, acá dice recorrido, pero bueno, se dice también rango intercuartílico, que no es más que como el rango, pero calculado con los cuartiles, por eso se dice intercuartílico. Es la diferencia entre el cuartil 3 y el 1. O sea, el otro es la diferencia entre el máximo y el mínimo, y esto entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir que, en este ejemplo que teníamos acá, bueno, habría que sacar el cuartil 3 y el 1, ya lo tenemos obtenido. Creo que es esto que está acá. El ejemplo 2.5 son estas medidas que están acá. Cuartil 1, 140, cuartil 3, 180. Que lo vemos en el diagrama de caja. ¿No es cierto? Entonces, el diagrama de caja también estamos visualizando cuartil 3, cuartil 1, o sea que el rango intercuartílico es la longitud acá de la caja en el medio. El rango sería la longitud total del diagrama de caja, o sea, completo de la caja de bigotes. La longitud total es el rango y la longitud de la caja en el medio es el rango intercuartílico. O sea que nos damos cuenta que cuando más dispersos están los datos, esas dos medidas van a ser más grandes. Bueno, esas dos son bastante sencillas. Y después tenemos otras tres medidas, que en realidad son dos, porque la variancia, como acá ven el símbolo, es el desvío estándar al cuadrado. Entonces, estas dos serían una sola medida, y el coeficiente de variancia. Bueno, el desvío estándar, ¿qué es lo que mide? Porque la variancia en realidad se define por una cuestión de que todas las propiedades se demuestran para la variancia, o sea, una cuestión más teórica. Pero la que se interpreta es el desvío estándar. Acá está definida como la raíz cuadrada de la variancia. Bueno, no podría ser al revés, defino el desvío estándar y el otro digo que es la variancia, o sea, que la variancia es el desvío estándar al cuadrado. Pero en realidad el que tiene sentido interpretar es el desvío estándar, como les decía. ¿Cómo se obtiene el desvío estándar? Vamos a verlo. Bueno, acá está definido el rango, que les decía recién, después el rango intercuartílico. Bueno, acá está la variancia primero y después el desvío estándar, la raíz cuadrada de la variancia. Vamos a mirarlo acá directamente el desvío estándar, ya con la raíz cuadrada puesta. ¿Qué hacemos para el cálculo del desvío estándar? Y acá viendo el cálculo nos vamos a dar cuenta qué es lo que mide el desvío estándar. Es decir, hacemos cada dato xy menos el promedio. Y después hacemos variar a la i de 1 a r. La r sería una cantidad total de datos. Entonces, cada dato menos el promedio. Esa diferencia. Y después lo que vamos a hacer es como una especie de promedio de esas diferencias. O sea, esta sería como la distancia entre cada dato y el promedio. Entonces estamos viendo los datos cuántos se alejan del promedio. Voy a mostrar acá originalmente la fórmula, porque la otra era cuando están los datos agrupados, o sea, esta segunda fórmula cuando están agrupados, esta es cuando están sin agrupar. Agarro cada dato, menos el promedio, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo divido por n-1. Bueno, ¿por qué eso de elevar al cuadrado? Bueno, es una forma de definir una medida de dispersión, que en realidad es muy útil esta medida de dispersión. Si yo no elevara al cuadrado es como que no los puedo promediar estas diferencias porque van a ser siempre cero. Como yo estoy cada dato, le estoy restando el promedio, si después me quedo con estas diferencias y las promedio, me va a dar cero. Una cuestión matemática. Le podría hacer valor absoluto, para que sean todos positivos, esas diferencias, pero por propiedades también y distintas cuestiones de la inferencia estadística, bueno, que no importa ahora, es mejor, digamos, más útil esta medida, se define así, se usa muchísimo, el desvío estándar, donde se elevan al cuadrado, y después lo que hago es sumarla a todas las diferencias de ese elevado al cuadrado,
las divido por n-1, una especie de promedio. Si no tuviese ese n-1 era como el promedio directamente. Ese -1 es una corrección que se le hace, después les explico. Entonces, bueno, es como que promedio toda esa diferencia al cuadrado y después, al final le hago la raíz cuadrada, claro, porque si yo elevé todo al cuadrado y lo dejo así, el s cuadrado, no lo puedo interpretar porque sería como en unidades al cuadrado. Si la variable era el tiempo, esto sería como tiempo al cuadrado. Entonces, cuando le hago la raíz cuadrada y obtengo el desvío estándar, vuelvo a la unidad. Si estaría hablando, no sé, segundos al cuadrado me queda, bueno, vuelvo a segundos. Y entonces, por eso puedo interpretar el desvío estándar porque está medido en la misma unidad que la variable originalmente. ¿Bien? Bueno, esa corrección en el -1 es por una cuestión de, porque, digamos, proviene de que yo puedo calcular el desvío estándar en una muestra o en una población. Se llamaba estadístico en un caso, parámetro en el otro. Y tiene siempre distintas simbologías. La S es para la muestra. Y sigma, que está por acá, para la población. Entonces, acá vemos entonces, bueno, sigma cuadrado para la variancia en la población. Sigma es la letra S en griego, para relacionarlo con la simbología del desvío estándar en la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo definido, bueno, la variancia en la población en la muestra. Siempre se busca que lo que uno calcula en la muestra sea lo más parecido al de la población. Porque después cuando uno hace inferencia estadística, uno tiene datos de la muestra solamente, quiere sacar conclusiones sobre la población completa, entonces uno pretende que lo que calcula en la muestra estime de la mejor forma posible a lo de la población. Bueno, entonces se demuestra que esa corrección en -1 hace que esto estime mejor a la variancia poblacional. ¿Por qué? En la variancia muestral o desvío estándar muestral, yo le resto el promedio de esos mismos n datos. O sea, le resto acá el promedio de la muestra. Si yo le restara acá el promedio de la población completa, no haría falta hacer esa corrección. Pero como le estoy restando el promedio de los propios datos de la muestra, es como que se subestima la varianza y se demuestra que se corrige con el -1 y así sí estaría como esta desviación estándar o varianza, cualquiera de las dos lo mismo, estaría estimando de mejor manera a la población. Bueno, lo importante acá, ahora, como ahora no estamos haciendo inferencia ni estimando ni nada de eso, a esto lo vamos a ver como una medida descriptiva, es decir, ¿qué información nos da un desvío estándar? Bueno, nos dicen, en cierta forma, cuánto se alejan los datos del promedio. Bueno, por eso veíamos que esa era la información que me daban las medidas de dispersión. Pero específicamente ya estamos viendo cómo medimos eso, es decir, tenemos cada distancia de cada dato al promedio. Después lo vemos con algunos ejemplos. Bueno, y con intercuartílico, bueno, el coeficiente de variación lo vamos a dejar la última medida. Se calcula con el desvío estándar y la media. Lo vemos bien el lunes que viene. Bueno, acá tenemos calculado, dice, para el ejemplo 2.3, que era la variable discreta. Bueno, el desvío estándar, a ver si está, no estaba calculado para otro ejemplo. Bueno, está solamente para la variable discreta. Y aparece el cálculo, bueno, acá el promedio era 88,44, entonces cada dato menos el promedio al cuadrado, más, y así sucesivamente, y al final se divide por 49 porque eran 50 datos,
Esto es la variancia muestral, S cuadrado, se le hace la raíz cuadrada y se obtiene el desvío estándar muestral, S. Después, bueno, si este valor es grande o chico, ya depende de cada situación, cada conjunto de datos. No es que ya viéndolo así me voy a dar cuenta, bueno, este desvío estándar es grande, no. Por ejemplo, uno podría comparar dos conjuntos de datos y decir, bueno, a ver cuál de los dos tiene más desviación estándar. Entonces uno se da cuenta de decir, bueno, me da más grande, el que me dé más grande, esto hay más variabilidad en ese caso. Y bueno, como les decía, el tema de después ya si yo quiero ver, bueno, si es adecuado o no, ya tengo que ver el contexto de cada problema, ver si es adecuado. Que un poco nos vamos a meter con la regla empírica, nos va a servir también para eso, para ver si un desvío estándar es grande, chico. Con respecto a esto de comparar, ¿podemos terminar el problema 11? Porque estábamos viendo nosotros estas distribuciones y acá decía esto. Considere los diagramas D y E. Indique en cuál es mayor el desvío estándar y en cuál es mayor el rango. Es decir, tenemos D y E. Suponiendo siempre que cada columnita todas tienen el mismo ancho. Es decir, que puedo, por ejemplo, el rango, mirándolo gráficamente, más rápido uno se puede dar cuenta cuál es mayor, en D o en E. Y después también tenemos que ver el tema del desvío estándar. Entonces vamos a empezar por el rango. Era la distancia entre el mínimo y el máximo. Entonces, ¿cuál tendría mayor rango, D o E? D, responde acá Fernando. Bueno, como era la distancia entre el mínimo y el máximo, o sea, acá abajo en el eje, si cuánto hay más separación entre el mínimo y el máximo, no hacemos más que contar las barras, porque estamos suponiendo que son todas del mismo ancho en los dos gráficos, o en todos los gráficos, entonces tenemos acá 10 barras y acá tenemos 8. Así que si miráramos acá abajo solamente el ancho, digamos, de una forma, el ancho del histograma, es más ancho el D que el E. Es mayor el rango en D que en E. Pero el desvío estándar ya es otra cosa. Porque en el desvío estándar me voy a fijar que es decir, los datos, si están más cerca del promedio o no. ¿En cuál de los dos los datos están más cerca del promedio? Vamos a suponer que tenemos más o menos la misma cantidad de datos en uno y en el otro. Acá estamos viendo que hay más datos agrupados acá en el medio, bueno, acá más agrupados a los costados. Entonces, ¿cuál va a tener mayor desvío estándar? ¿D o E? Sería. ¿E? ¿E dijiste? Sí, profe. El E. ¿Por qué diríamos el E? Nada, de verdad no sé por qué el debido estándar, profe. Si me lo puede explicar de vuelta. ¿Por cómo se alejan los datos del promedio, puede ser? Claro. ¿Y por qué vemos en el E que estarían más alejados del promedio? De hecho, porque la gráfica acumula más valores más altos en las puntas. Claro. Exactamente por eso. O sea, en los dos costados tenemos mayor frecuencia. Más datos, más cantidad de datos hay en esta primera columna y en la última. Y estos son los que están más lejos del promedio. Entonces, cuando uno calcula el desvío estándar, se hace más grande
o sea, uno tiene que mirar las distancias acá abajo. Y acá tengo algunos que están alejados, pero son poquitos datos. La mayoría están cerca del promedio. En D. En E tengo pocos cerca del promedio y muchos datos lejos del promedio. Ah, ok. Entonces, porque tiene muchos datos lejos del promedio, Hace decir que más tiene grande el desvío mayor. estándar. Claro. Ok. A ver, estas son dos formas muy diferentes. Podríamos ver con dos, dice, hay mayor separación entre los valores que se repiten con mayor frecuencia. Exactamente. Esto explica por qué es mayor el desvío. Si nosotros vemos gráficos con, a ver si, a ver si le puedo hacer dos gráficas. A ver si me lo hace, no estoy seguro. Sí, ahí está. Imagínense que estas curvas que vemos es como la forma de la distribución, como si fuese un histograma hecho con muchísimos datos, entonces ya tengo, en vez de tener todas columnitas, ya tengo una curva así. Pero es para ver la idea. Bueno, yo acá hice, en un caso le puse una desviación estándar, el doble que en la otra. ¿Se dan cuenta ustedes cuál sería, no es cierto? La que está en azul con línea continua es la que tiene menor desviación estándar, porque está todo agrupado más en el medio. La que está en línea de trazo, medio marrón sería bueno, tiene mayor desviación estándar. Hice dos entradas, las dos en cero, digamos, están centradas en cero, para que se vea más fácil, claramente, que esta, digamos, la 2 tiene mayor desviación estándar que la 1. Bien. Bueno, en el otro ejemplo era un poquito más difícil verlo, el problema 11, porque tenían forma muy diferente, digamos, una y otra. Pero, claro, imagínense que yo esta campana pasaría a tener en el medio aplastada y alta a los costados, más grande todavía sería la desviación estándar. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Entonces ya con eso pueden hacer algunos problemas más, y el lunes que viene ya terminamos directamente este apunte. Así que, bueno, avancen también con algunos ejercicios, así cualquier cosa van consultando el lunes que viene. Bueno, ¿Hasta el qué lunes. ejercicio hacemos entonces, por favor? Se me va a cortar el tiempo ahora, pero ya pueden hacer casi todo, salvo donde aparezca coeficiente de variación.